Vamos a estar en 1 Corintios capítulo 1. Vamos a empezar en el versículo 1. Y leemos lo siguiente. 1 Corintios, primer versículo de la carta. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, otro: yo soy de Apolos, otro: yo de Cefas, y otro: yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás no sé si bauticé a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vamos a orar y luego vamos a platicar de lo que el Señor tiene para nosotros aquí. Señor, gracias por tu bondad, gracias por lo que nos has dado en Cristo Jesús, gracias por lo que nos has hecho en Cristo Jesús. Pedimos que en esta tarde, Señor, nos abras los ojos de nuestro entendimiento para poder ver las cosas maravillosas que están en tu ley, tu palabra, porque aquí hallamos la verdad. No nos basamos en lo que percibimos o lo que vemos o lo que tocamos, sino, Señor, en lo que tú has revelado por medio de tu Espíritu y por medio de tu palabra. Ayúdanos a entender las cosas espirituales en esta tarde. Ayúdanos a poder ver las cosas como tú las ves y a poder tratar a nuestros hermanos en Cristo donde quiera se encuentren, donde quiera que se encuentren, como tú quieres que nos tratemos como tu pueblo. Gracias. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hace varios años yo estaba haciendo mis estudios de seminario teológico, pues estudiando la Biblia, etcétera. Y en el lugar, ahí fue donde conocí a mi esposa, entonces fueron bonitos años. Pero ahí en la ciudad donde estábamos estudiando, estaba ocurriendo ya durante unos años un supuesto avivamiento, un derramamiento del Espíritu Santo. Y habían venido para esa altura millones de personas de alrededor del mundo
para ir a visitar la iglesia donde estaba ocurriendo esto. Había pasado en otras iglesias semejantes cosas en los años antes. Y la cosa es que en estos avivamientos había algunas irregularidades muy pronunciadas, anormalidades, cosas que como que no coinciden con el testimonio de las Escrituras, como cosas que parecen muy raras. Entonces uno está preguntándose, sobre todo, yo estoy en formación, estudiando la Biblia, yo quiero todo lo que el Señor tiene para mí, ¿no? Pero también evaluando y estudiando y aprendiendo, tratando de ver, ¿esto es algo falso o es algo real? ¿Esto es algo de Dios o no es de Dios? ¿Esta es una iglesia buena o es una iglesia, aunque es una iglesia o no es iglesia o lo que sea, ¿no? ¿Esto le agrada a Dios o no le agrada a Dios? Etcétera. Muchas preguntas. Y muchas veces como pastor las personas me preguntan, ¿tal iglesia es buena iglesia? O tal vez se han mudado o tienen un familiar y me piden ayudarles a encontrar una buena iglesia donde están. ¿Qué es una buena iglesia? O sea, ¿cómo podemos caracterizar una buena iglesia? Hoy vamos a empezar a estudiar un comunicado de Pablo a una iglesia que se encontraba en la ciudad de Corinto. Y lo que tenemos aquí en esta carta es la palabra de Dios a una iglesia descontrolada. Y no solo nos deja en claro lo que Dios piensa de una iglesia descontrolada, pero también toca un montón de temas que son súper relevantes en nuestro diario vivir, en nuestra vida actual. Cosas como, ¿con quién me debo casar? O ¿con quién debo salir en una cita o como novia? O sea, cosas muy importantes para nosotros, para nuestros hijos, etc. Habla acerca de los dones espirituales. Queremos todo lo que el Señor nos quiere dar. Queremos descubrir nuestros dones. Queremos buscar los dones que Dios quiere para nosotros. Pero ¿cómo los debemos buscar? ¿Cómo se deben usar? Etcétera. Muchas preguntas acerca de eso. Y esta carta nos la responde. Esta carta es valiosísima en cuanto a cuestiones de conciencia, donde tal vez la Biblia no es súper clara y hay asuntos donde podemos decir algunas cosas son blanco y negro y luego hay algunas que son como áreas grises. ¿Y cómo nos guiamos en eso? Y eso toca temas como los cristianos pueden tomar alcohol o deben tomar alcohol. ¿Bajo qué circunstancias? Si es que sí. ¿Dónde? ¿Con quiénes? Y un montón de otras preguntas semejantes. Y es tan importante. Hace poco alguien tenía una situación y estaba consultándonos si en cierta área, otra área, y teníamos que usar 1 Corintios para tratar de dar dirección, porque es valiosísima esta carta. Y ¿qué tanto debemos parecer al mundo como iglesia para alcanzar al mundo? Y esto lo trata esta carta. Entonces, Pablo da respuestas claras a todas estas cuestiones y muchas más, porque las centra todas en la persona de Cristo y el Evangelio. Y entonces aquí entramos hoy día a la primera parte de la carta, el encabezamiento o el saludo de la carta. Ahora, debes saber que cuando tú abres cualquier libro del Nuevo Testamento, le decimos libros, 27 libros, lo que estás abriendo cuando abres un libro del Nuevo Testamento es que estás abriendo una carta. Es una carta que se escribió a una persona o a algunas personas. Ahora,
no pienses en un mensaje de texto o aunque sea un correo electrónico, porque la verdad es que este es un tipo de comunicación mucho más formal, oficial, no porque sea diferente en los temas que trate, sino porque por las condiciones del tiempo. No tenían teléfonos, no tenían tecnología, las distancias eran largas y los caminos, o sea, los viajes eran muy dificultosos. Entonces, cuando tú tenías que comunicar algo a alguien, tú tomabas el tiempo de pensar en lo que ibas a decir, en todo lo que necesitabas decir, porque no sabías cuándo ibas a tener oportunidad de comunicarte la siguiente vez. No había el servicio postal, tantas cosas que disfrutamos. Cuando alguien viajaba de donde estabas tú a donde estaba la persona o las personas con quienes querías comunicar algo, tú tomabas el tiempo de poner todo en papel que querías decir, sabiendo que no sabías cuándo iba a ser la siguiente oportunidad, y enviabas la carta con la persona que iba de viaje. Y la persona entregaba la carta. Y así funcionaba. Entonces, eso es lo que estás leyendo cuando abres el Nuevo Testamento. Estás leyendo una de esas cartas. A veces se llaman epístola, que simplemente es una carta un poco más formal, oficial, bien pensada. No nomás que como amigos te escribo, me escribes, te escribo, me escribes, así, no. No sabemos cuándo vamos a poder hablar otra vez, entonces aquí viene todo mi corazón, todo lo que vengo pensando. Entonces, eso es lo que estamos leyendo. Y ahora, como hemos leído, en el caso de este comunicado, esta carta, la escribió Pablo a quienes, a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. ¿Por qué? Porque han llegado a sus oídos noticias de que había divisiones en la iglesia, que estaban discutiendo, estaban formando facciones dentro de la iglesia y un sinnúmero de problemas más. Tú puedes ir a Hechos capítulo 18, no tienes que ir ahorita, pero te digo que ahí puedes ir y leer acerca de la relación entre Pablo y la iglesia en Corinto. Porque Corinto fue una ciudad real y Pablo y la iglesia ahí tenían una historia real. Y puedes leer en Hechos capítulo 18 cómo Pablo fue, cómo predicó el evangelio ahí. Pasó 1 año y medio ministrando en la ciudad de Corinto. Una variedad de cosas ocurrieron mientras él estuvo ahí, pero él fundó la iglesia de Corinto y luego siguió su camino, llegó hasta Éfeso y estaba predicando ahí por muchos años, y de ahí en Éfeso regresa, o sea, envía una carta a la iglesia en Corinto. Alrededor de los años, no estamos exactamente seguros en qué año, pero sabemos qué temporada. Si no me equivoco, era como en esta temporada del año 52, 53 o 54 después de Cristo, como 20 años después de que Cristo murió, resucitó y ascendió al Padre. Más o menos ese es el tiempo en que Pablo escribió esta carta. Y Corinto era una ciudad bastante cosmopolitana, era una ciudad adinerada, era un centro de comercio, de cultura, de viaje, era muy buen lugar para compartir el evangelio. Lo que pasa es que la cultura estaba influenciando la iglesia y no viceversa. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto. Y todavía más, la iglesia estaba permitiendo cosas que sería un escándalo para los incrédulos. Tanto habían abrazado su libertad en Cristo que estaban viviendo una vida, estaban tolerando dentro de su congregación una relación incestuosa y no hacían nada al respecto. Ni parece que lo veían mal. O sea, es una locura.
Entonces, lo que estamos viendo en la carta a Corintios es la palabra de Dios a una iglesia descontrolada. Los ricos están abusando de los que no tienen. Las personas están usando los dones del Espíritu, los dones espirituales, para tomar fama e importancia sobre otros, como que ellos son los grandes porque tienen los dones más, vamos a decir, potentes o poderosos. Era un desorden total, un caos. Entonces, lo que vamos a ver en esta primera parte de la carta es cómo ve Dios una iglesia descontrolada. ¿Cómo ve Pablo una iglesia descontrolada? ¿Por qué Pablo la ve como la ve? Y por último, ¿qué hará Dios al final con una iglesia descontrolada? De repente las respuestas te van a asombrar. Entonces empezamos, como hemos leído en el primer verso, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano. Aquí Pablo se describe como un apóstol de Dios. Es muy importante porque esta palabra apóstol ocurre más en esta carta que en cualquier otra carta de Pablo. Porque Pablo está resaltando el hecho de que apóstol significa uno enviado, un emisario. Él fue enviado, ¿por quién? Él es un apóstol ¿de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Jesús durante su vida estableció 12 apóstoles únicamente. Uno cayó de su oficio traicionando al Mesías, Judas. Después fue y se suicidó. Quedan 11. Con el tiempo, Jesús personalmente se presenta vivo a Pablo, que iba persiguiendo la iglesia, encarcelando y sentenciando a cristianos a la muerte. Y Jesús dice, en ese tiempo se conocía como Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una luz del cielo, una voz del cielo, Jesucristo se presenta vivo a Pablo y envía, establece, ordena, instala a Pablo como un apóstol, un emisario del rey, enviado por el mismo Jesucristo para fundar, para ser discípulos, fundar iglesias y poder establecer las cosas para las iglesias. Y él dice que es apóstol por la voluntad de Dios, no por decisión propia, porque había muchos en Corinto que se querían hacer pasar por apóstoles, de hecho superapóstoles. Y Pablo dice, no, yo soy apóstol por la voluntad de Dios. Uno de los emisarios, un apóstol de Jesucristo. Y él está resaltando su autoridad porque él les va a corregir un sinnúmero de cosas a esta iglesia. Y él está resaltando su propia autoridad. Y luego menciona a Sóstenes, nuestro hermano. Y vale mencionar que Pablo siempre trabajaba en equipo. Pablo no se consideraba como el sábelo todo y el que todo lo podía. Siempre trabajaba en equipo. Y él no usaba a las personas, él empoderaba a las personas. Él habla de Sóstenes, nuestro hermano. Él habla de sus colaboradores, sus compañeros de milicia. Él no se ve como estos son mis peones que yo mando y ellos hacen lo que yo digo porque yo soy el superapóstol. No, ellos son mis compañeros. Él es un siervo del Señor y de la iglesia. Y Sóstenes, si vas a Hechos 18, vas a ver que había en Corinto un Sóstenes que era el encargado de la sinagoga. Bueno, había otro, pero él se convirtió a Cristo, entonces ya no servía como el que estuviera a cargo de la sinagoga. Entonces, Sóstenes vino a ser el encargado de la sinagoga
En una ocasión, ese Sóstenes podría ser el mismo, porque ambos son de Corinto al parecer, quiso jalar a Pablo ante los oficiales romanos. Y Galio, el cónsul, dijo, esto tiene que ver con asuntos de ustedes los judíos, ustedes vean esto, ¿no? Entonces no le prestó nada de atención, los saca fuera del pretorio o del lugar ahí, del tribunal, y luego le agarran a Sóstenes y le dan duro. Él quería eso para Pablo, pero terminó siendo para él. Pero parece que en algún momento se convirtió y está con Pablo en Éfeso, y ahora Pablo dice, aquí estoy con Sóstenes escribiéndoles a ustedes en Corinto esta carta. Entonces, ¿cómo ve Dios a una iglesia descontrolada? ¿Cómo ve Dios a una iglesia descontrolada? Como su santo pueblo. Así es como Dios ve una iglesia descontrolada. Con todos los problemas que tiene Corinto y la iglesia en Corinto, dice así en el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Hay algunas tradiciones que consideran a algunos cristianos santos, pero la Biblia considera a todo cristiano un santo, santificado por Cristo Jesús. Ante Dios, nosotros somos tan santos como lo es su Hijo, porque nosotros estamos en su Hijo. Entonces Dios nos ve como santos. Y una iglesia descontrolada, desobediente, desenfrenada, desordenada, Dios la ve como su iglesia, su pueblo santo. Con ojos de amor. ¿Cómo ve Pablo a una iglesia descontrolada? Bueno, eso lo vamos a ver. Quiero terminar esa última frase en el versículo 2 porque es importante, porque nos deja saber por qué Dios los ve así. Dice a la iglesia de Dios, versículo 2, que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Por qué son santos? Porque han invocado el nombre del Señor Jesucristo. Estas son personas que han puesto su fe en Cristo. Ahora, tendríamos que decir que si eso no fuera el caso, Dios no los vería como su iglesia y como su pueblo santo. Porque hay muchos, bueno, cuando yo vengo de la casa acá, yo paso un lugar, el letrero dice la palabra iglesia, pero no es iglesia, porque ahí ellos no creen en el Señor Jesucristo. Ellos no creen el testimonio de las Escrituras, no creen el Evangelio. ¿Por qué usan la palabra iglesia? No sé. Hay muchos que se llaman iglesias, pueden usar el nombre, pero son sectas, son religiones falsas o son un engaño. Pero en Corinto, estas personas habían creído y abrazado el verdadero evangelio y al verdadero Jesucristo, que murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ellos saben que su salvación es solamente en Cristo, por gracia. Por lo tanto, Dios los ve como su pueblo, como santos. Como Pablo ve. Dios de repente, Dios es amor, ¿verdad? Entonces tal vez Él los puede ver, pero Pablo tiene que estar un poco frustrado, porque no están viviendo de acuerdo a lo que Él les ha enseñado, etc. Entonces, ¿cómo Pablo se siente al pensar en esta iglesia? Escuchen, versículos 3 y 4. Gracia
y paz a ustedes. Pablo les bendice. Pablo les desea el bien. Dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre. Él los reconoce como hijos del mismo Padre Dios y del Señor Jesucristo. Él dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. Así se siente Pablo acerca de esa iglesia descontrolada. Él los bendice y da gracias a Dios por ellos. Cuando él ora dice, Dios, gracias por los creyentes en Corinto. Gracias. Pero Pablo, ¿cómo estás dando gracias? Son una vergüenza. Pero no, Pablo dice, Señor, te doy gracias por los hermanos en Corinto. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo los ve así? Él continúa. En los versículos 4 a 7 dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. ¿Por qué? Por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Porque en todo, dice, ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Ellos están abusando de los dones espirituales que Dios les ha dado. Pero Dios les ha dado dones espirituales. Y Pablo dice, gracias Señor por derramar tu gracia sobre las personas en Corinto. Gracias por salvarlos. Gracias porque ahora son tu pueblo. Gracias porque son tus hijos. Hijos rebeldes, sí, pero son tus hijos ahora. Gracias porque son parte de tu rebaño. Claro, son ovejas negras, pero son parte de tu rebaño. Y las vas moldeando. Pero Pablo da gracias porque Dios ha derramado su gracia sobre estas personas. Han venido a conocer a Cristo. Y no solamente han venido a conocer a Cristo, Dios ha derramado su espíritu en abundancia sobre ellos, donde Él dice, versículo 7 ahí, de manera que nada les falta en ningún don. O sea, el espíritu se está manifestando en abundancia entre ellos. Ellos no quedan atrás. O sea, Dios está en medio de ellos. Y nadie lo puede negar. Y Pablo dice, Señor, gracias, porque esto es solamente por tu gracia. Obviamente, no es por ellos que tú estás haciendo eso. Ellos no lo han merecido, ellos no se lo han ganado. Es por tu gracia. Y Señor, a ti te ha agradado bendecir de esa manera por tu pura gracia. A pesar de su rebeldía, a pesar de su pecado, a pesar de la cultura en la que viven. Señor, a ti te ha placido derramar tu gracia y tu espíritu sobre ellos. Y Pablo da gracias. Pablo da gracias. Entonces, ¿qué es lo que Dios hará? ¿Qué es lo que Dios hará al final con una iglesia descontrolada como Corinto? En los versículos 8 y 9 dice, Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué hará Dios al final con una iglesia descontrolada? La va a mantener creyendo en Cristo, la va a mantener salva, la va a llevar para que herede su herencia eterna que Él tiene preparada para su pueblo. Dios es un Dios de gracia y de amor. Ahora, la carta no termina aquí. Solo hemos leído, si calculo bien, el 2% de lo que Pablo va a decir a esta iglesia. Les va a jalar las orejas tanto que ya ni van a tener al final de los 16 capítulos.
Pero si no entendemos este fundamento primero, no vamos a entender el corazón de Dios para con nosotros sus hijos. Dios sí les va a corregir, Pablo sí les va a corregir, pero los corrige como hermanos amados, como hijos verdaderos del mismo Padre, como creyentes en el Señor Jesús, como a personas con las que va a pasar la eternidad en el cielo, porque Dios las va a guardar hasta el final como a todos. Entonces Pablo sí les va a reprender, sí les va a corregir, pero con un corazón de un hermano, con corazón de amor. Entonces tenemos que aplicar esto a nuestras vidas, porque cuando las personas, por ejemplo, preguntan, tal es buena iglesia o ayúdame a encontrar una buena iglesia, todo lo que vamos a ver en la carta a los Corintios nos va a ayudar a saber qué es una buena iglesia. No hay iglesia perfecta por si acaso, pero, ¿verdad? Pero lo primero que tenemos que distinguir es si una iglesia realmente es iglesia. Porque hay algunas iglesias que ni lo son. Las únicas iglesias que realmente son iglesias son las que creen y predican el Evangelio de Jesucristo. Una iglesia que no cree el Evangelio de Jesucristo no es iglesia. Puede llamarse como quiera, pero no es iglesia. No es iglesia de Dios en esa ciudad. No han sido santificados en Cristo Jesús. No han sido llamados santos, etc. Hay muchas supuestas iglesias que no creen que Jesús resucitó. No creen que los milagros ocurrieron. Creen que este libro fue escrito por hombres, contiene muchos errores y tal vez Dios habla de alguna manera a través de ella, pero no es así como palabra de Dios exacta, inspirada, verbalmente, no la ven así. Y siguen muchas tradiciones cristianas porque pues se identifican por tradición y por cultura cristianos. Pero no son cristianos. Porque el evangelio que nos salva es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y si no creemos que Jesús es Dios venido en carne humana, según las cartas de Juan, no tenemos a Dios. Podemos estar creyendo en un Jesús de Nazaret, pero si creemos que solamente fue un buen maestro moral y nada más, no estamos creyendo en el verdadero Jesús. Porque el verdadero Jesús fue Dios venido en carne. Solo ese ser divino podía derramar sangre para cubrir el pecado del mundo. Porque una sentencia eterna requiere un sacrificio eterno. Entonces, solo ese Cristo podía salvarnos. Entonces, primero que tenemos que definir si algo es una iglesia o no. Si las personas son creyentes o no. Pero aquí tenemos que entender, si la iglesia predica el Evangelio de Cristo y las personas creen el Evangelio de Cristo, ¿sabes qué son? Aunque sean personas con una vida desenfrenada y hagan las cosas de manera descontrolada en su iglesia y no conforme a las Escrituras, etc. ¿Sabes qué son? Hermanos nuestros, hermanos en Cristo. Son nuestra familia espiritual. Son salvos, hijos amados del Padre, son santos y Dios los va a guardar igual que a nosotros y vamos a estar todos juntos en el cielo. Entonces, tenemos que empezar desde ese punto de partida. Claro, no estamos diciendo que vamos a aprobar cosas que no vayan de acuerdo con la Biblia y que no vamos a tal vez
A veces compartir una palabra de consejo o decir, mira, esto no me parece, etc. Pero eso debe venir en el contexto de que somos hermanos en Cristo. Yo bendigo a Dios por la iglesia de ustedes y lo que Dios está haciendo en su iglesia, pero sí hay algunas cosas que no veo tal vez conforme a las Escrituras. Pero no los estamos condenando como si fuera el infierno o como si no fueran creyentes porque no hacen las cosas exactamente como nosotros. Entonces, creo que eso nos orienta un poco, ¿verdad? Los avivamientos que estaban ocurriendo durante los años que yo estudiaba, yo opinaría, como Pablo y algunas cosas en Corinto, que no estaban manejando las cosas como Dios quería. Mis hermanos en Cristo, mi familia espiritual, estos creyentes que son igualmente salvos como yo, que tenemos un mismo Padre, un mismo Espíritu, una misma fe, un mismo bautismo, no estaban manejando algunas cosas de acuerdo a la Biblia. ¿Sí me explico? Pero son mis hermanos, son mi familia, son creyentes. En algún nivel, como Pablo, tengo que decir, Dios, gracias porque tú estás con ellos y Cristo está siendo predicado, etcétera, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, a poder tener la perspectiva de Dios y de Pablo acerca de las iglesias que tal vez diríamos nosotros desde un análisis bíblico, están descontroladas o no están haciendo las cosas bien. Si creen un mismo evangelio, en un mismo Cristo, son hermanos y debemos tratarlos de esa manera porque debemos estar unidos en Cristo. Entonces, vamos a orar y pedir que Dios nos ayude a tener el mismo corazón que Él. Señor, gracias por tu bondad. Señor, ayúdanos a poder adquirir esta perspectiva, esta postura en la familia de Dios. Que Señor, donde quiera que se esté predicando el verdadero evangelio, porque no hay otro, el verdadero evangelio, ahí habemos una iglesia de Dios real. Ahí habemos creyentes salvos que serán guardados hasta el fin, porque han invocado tu nombre y han puesto su fe únicamente en Cristo para su salvación. Señor, gracias por tu gracia obrando en tu pueblo, donde quiera que se encuentre. Ayúdanos a nosotros y a todos nuestros hermanos alrededor del mundo a poder ir avanzando hacia tu plan para la iglesia. Señor, todos estamos en proceso, todos estamos aprendiendo, todos estamos tratando de mejorar. Ayúdanos y obra en medio de tu pueblo para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Salvador y Rey Jesús. Amén.